Salí de mi territorio porque unos grupos armados me dijeron, tiene que irse, me intimidaron, me llenaron de miedo y salí corriendo dejando todo tirado. Y cuando llegué al campamento sentí lo mismo. Nos persiguen como si nosotros fuéramos delincuentes o personas no sé de dónde. Yo soy desplazada del Triunfo Putumayo. Yo soy desplazada del municipio de Palo Cabildo en el 2005. Sentimos una presión, sentimos miedo, claro, nos están acosando, la policía no nos quiere ver. Yo venía de Puerto Asís, simplemente a apoyar el campamento de la paz. La orden era que nos retiráramos y así lo estábamos haciendo. Medicina Legal nos dio el parte de 7 heridos que tenemos nosotros. Claro, a uno le da angustia por muchas cosas, porque eso no se debe hacer, porque nosotros somos personas humildes que vinimos a buscar un proceso de paz. Contravía. Hoy la paz está de luto. Mientras las miradas sobre el conflicto armado en Colombia se centran en los acuerdos de La Habana, grupos ilegales alzados en armas asesinan a líderes políticos y sociales en todo el país. Por otro lado, los líderes del no siguen confirmando que las intenciones de paz no existen y que en sus agendas solo rebosan de intenciones presidenciales. Esta actividad surge a partir de la indignación que se dio por los hechos, que sucedieron en 48 horas, donde más de 5 atentados se desarrollaron en diferentes regiones del país, en particular en el Meta y en Nariño, que pues dejaron como saldo la muerte de 3 líderes sociales que han sido, presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, trabajadores por la paz en el territorio, y que definitivamente pues para nosotros resulta bastante contradictorio que en un momento en el que se está hablando de paz se continúe persiguiendo al pensamiento crítico y a las personas que en últimas son las llamadas a liderar el proceso de implementación. Yo creo que hay una pugna en los sectores de la derecha y de la ultraderecha. Yo creo que es evidente que el Centro Democrático, el Procurador, sectores del Partido Conservador quieren ganar las elecciones en el 2018. Estaba durmiendo, pues todos mis compañeros empezaron a gritar que el ESMAD, que se acerca a la policía, y pues yo no creía, yo pensaba que era un juego. Un grupo de policías fuertemente armados con escudos empiezan a acercar todo lo que fue la Plaza de Bolívar, cierran todas las vías, impiden el acceso a medios de comunicación, al resto de nuestros compañeros, a la Defensoría. Nosotros nos encontrábamos descansando algunos y pues empezaron a gritar el ESMAD, el ESMAD, el ESMAD. Por supuesto que hay un nuevo plan de exterminio. A mí no me cabe duda que hay un nuevo plan de exterminio contra líderes sociales vulnerables en las regiones que tienen procesos campesinos de resistencia, que son gente que regionalmente ha venido impulsando procesos de defensa territorial, procesos de promover los derechos humanos en sus regiones y de organizar la gente. Ellos han sido perseguidos sistemáticamente, eso no ha desaparecido. Lastimosamente, quienes han asumido la tarea desde los territorios, sobre todo los territorios más afectados por el conflicto, saben a qué
se enfrentan, digamos, al momento de asumir este tipo de responsabilidades. Lastimosamente uno sabe que cuando aquí asume la posibilidad de construir un país distinto, de pensar sencillamente diferente, asume un gran riesgo también frente a su vida. Estaban metiendo el desmadre, o la policía, todos. Y sí, cuando me levanté pues se veía mucho movimiento de policía, de mucha gente, carros, mucho movimiento. Estábamos rodeados totalmente de la SMAC, la policía, agentes de civil grabando todo el procedimiento. Eran más de 300 uniformados, había policía del ESMAD, había policía antimotines, había policía en las motos, pero algo que nos preocupó muchísimo, había policía, muchísima policía de civil quien nos estaba fotografiando y nos estaba grabando. Entonces empezamos a ver cómo se cerraban las 4 principales entradas de la plaza y paulatinamente iban llegando personas, todas de la fuerza pública. Fue una frustración muy grande cuando nos dicen o salen por las buenas o salen por las malas, pero de aquí tienen que salir. Bueno, yo creo que hay que tener claro que el proceso de paz tiene muchísimos amigos, pero también tiene muchísimos enemigos. Y los enemigos del proceso de paz están en todos los sectores, es decir, están en el Congreso y no están solamente en el Centro Democrático. Entonces sigue habiendo un nexo entre varios funcionarios de las fuerzas militares y varios integrantes de estos ejércitos paramilitares que no se han desmontado. Y entonces para mí sigue habiendo allí un plan de exterminio que está en ejecución. Por parte de los movimientos sociales en particular, y creo que en el imaginario colectivo hay un temor frente a que esa historia se vuelva a repetir, pero creo que hemos logrado en este proceso tejer mayores redes sociales, redes de apoyo que posibilitan unas reacciones inmediatas para hacerle seguimiento. Nosotros esperamos que realmente la ciudadanía en Colombia se encargue por sí misma de que eso no vuelva a suceder y que no vuelva a ser la historia de un proceso de paz fallido, pero que además deja un saldo de más de 5.000 dirigentes sociales asesinados. Y pues todos somos trasladados brutalmente, empezamos a ser golpeados por el ESMAD en nuestras caras. A mí, como persona discapacitada, me empujaron, también me dieron duro. Y aún estamos siendo perseguidos. Fue tanta la presión de que nos estaban cercando que caí desmayado, tuve una gran opresión en el pecho. Y eso fue muy terrible ese día, fue de mucho miedo, mucho temor. Por todos lados estábamos cercados, no se podía salir. Pues empieza a cerrar lentamente. Nosotros como tal pues empezamos a desarmar nuestras carpas. Llega el momento en que pues al final algunas personas deciden quedarse, algunos se amarran, otros se tapan la boca con cintas. De ahí pues los pocos que quedábamos nos resistimos ahí, nos botamos al piso, negociando con la policía, que nos dejaron un poquito más hasta el amanecer, y ahí nos asentamos. Y ya cuando pues a lo último pues yo soy uno de los golpeados que me golpearon, pues de ahí pues nos cogieron a las malas fuerzas para sacarnos de ahí. Que funcione la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que sería el órgano encargado y el mecanismo realmente encargado con todos los ministros que deberían estar al tanto del tema para investigar realmente y darle impulso procesal a las diferentes violaciones a derechos humanos de líderes, no solo los que han ocurrido ahorita en octubre, sino todos los que han ocurrido en el año. Este proceso de diálogo, estos acuerdos son el inicio de la construcción de la paz. Contradicciones, conflictos, dificultades, digamos, diferencias van a seguir existiendo. Y es a partir de la movilización, de la acción, digamos, conjunta entre todos los sectores sociales y populares, entre la ciudadanía en su conjunto, que nosotros realmente vamos a construir la paz que queremos construir. ¿Cuál es la función de las personas civiles que venían acompañando a la policía, que no tienen ningún uniforme de institución? Solo por saber, porque estoy en mi derecho a preguntar. Desde hace 6 años las FARC y el gobierno nacional
han estado dialogando para darle una salida política al conflicto armado. Hechos como el plebiscito generaron la renegociación de los acuerdos y una nueva firma de los mismos. Pero el asesinato de más de 140 líderes de Marcha Patriótica demuestra la existencia de sectores que no quieren la paz. La guerra sucia nunca ha parado y prueba de ello es que los 124 miembros de Marcha Patriótica los vienen matando desde que se creó la Marcha Patriótica, y prueba de ello es que este año se han matado más de 70 defensores de derechos humanos en todo el país, y el año pasado se mataron 65 y se siguen haciendo falsos positivos, ya no en la magnitud de lo que se hacía en el 2007, en el 2008, pero las cifras que tenemos nos dicen que cada semana se está haciendo un falso positivo. Ahora los hace también la policía. Es decir, hay una situación de derechos humanos que no se ha superado. Pero lo que sí está claro es que el Estado tiene una gran responsabilidad, el gobierno, porque un componente principal y básico de los acuerdos son las garantías. No solamente las garantías para los miembros de las FARC que dejen las armas, sino garantías para todos los procesos sociales existentes y los nuevos procesos sociales y políticos que se puedan disparar con ocasión de los acuerdos de paz. Estamos hablando de nuevas organizaciones, de nuevas asociaciones, nuevos partidos políticos, nuevos actores locales, y obviamente nos preocupa que ahora la estrategia sea volver a lo de siempre, tratar de hacer una estrategia de terror para atacar a quienes de alguna manera son voceros de la paz o defensores de derechos humanos. Pues yo creo que hay una cosa básica que nosotros desde los movimientos sociales hemos venido denunciando desde que inicia el proceso de diálogos en La Habana, y es que el paramilitarismo debe ser reconocido como tal. Es decir, desconocer la fuerza militar y, digamos, las repercusiones que ha tenido el paramilitarismo en contra de las organizaciones sociales y populares, pues es bastante errado, en el sentido de que se le resta importancia, se le resta contundencia, y pues el gobierno no hace absolutamente nada ni toma las medidas necesarias para poder contrarrestar este fenómeno. Pero falta sobre todo desmontar esas estructuras que ahora llaman sucesores del paramilitarismo o bandas criminales. Bueno, en últimas para nosotros son los mismos de siempre, son los paramilitares, que son sectores de extrema derecha amparados por políticos y por sectores económicos que quieren de una u otra manera descalificar el proceso y atacar el proceso. No me cabe duda que hay un nuevo plan de exterminio contra líderes sociales vulnerables en las regiones que tienen procesos campesinos de resistencia, que son gente que regionalmente ha venido impulsando procesos de defensa territorial, procesos de promover los derechos humanos en sus regiones y de organizar la gente. Ellos han sido perseguidos sistemáticamente, eso no ha desaparecido. La política de seguridad de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia de enemigo interno no ha desaparecido. La verdad es que nosotros creemos que sin el desmonte real del paramilitarismo en todo el país va a ser muy difícil la implementación de los acuerdos, precisamente porque lo que van a hacer es empezar a atacar a las personas que van por la distribución de la tierra, a las personas que van por la democratización del país, que en últimas son la base esencial, digamos, de los acuerdos.
Lo que yo te puedo afirmar es que el paramilitarismo nunca se desmontó. Las estructuras mismas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia siguen operando en muchos de los territorios en los que operaban cuando empezaron a funcionar en los finales de los 90 y a comienzo del 2000, zonas como el norte de Antioquia, zonas del Bajo Cauca, zonas del Cauca, zonas del Tolima, donde no se ha desmontado la estructura paramilitar económicamente y militarmente hablando. Días antes de que en Bogotá, Timo León Jiménez y el presidente Santos firmaran la renegociación de los acuerdos de La Habana, el alcalde de la capital hizo gala de su distancia con la reconciliación y la paz. Mandó a desalojar a los ciudadanos que desde el campamento recogían el clamor de la paz y la refrendación de los acuerdos. No pateé. Suave, suave con la señora. Me siento vulnerado en mi derecho a la movilización ciudadana, a la libre expresión y a decir lo que creo, pienso y siento. La información que nosotros recibimos del campamento fue que fue desalojado arbitrariamente con abuso de la fuerza policial el día sábado a las 3 de la mañana. Nos piden el apoyo jurídico de que se requiere asesoramiento frente a las acciones que había que hacer. Y entonces acudimos a la rueda de prensa que se hizo a las 10 de la mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango para escucharles la versión oficial de la gente que fue desalojada, aproximadamente entre 70 y 80 campamentarios, que desmiente la versión que ha venido dando en cifras la Personería Distrital de Bogotá y el Secretario de Seguridad de Bogotá. Me suben en una de las ambulancias, la ambulancia se traslada a uno de los rincones de la Plaza de Bolívar para tomarme los datos y tomarme los signos vitales. Llega un policía y coge y le dice al de la ambulancia: necesito que por favor mueva esa ambulancia de ahí porque esto se va a calentar. Y ella le dijo: ¿por qué? Le dijo: no puedo mover la ambulancia de acá porque llevo un paciente. Dijo: el paciente no va para ningún hospital, el paciente tiene que estar a disposición de nosotros sabemos para dónde va él no va para ningún hospital, ese no va para ningún hospital. Cuando estábamos por ingresar al edificio Avianca del colectivo de abogados, que fue donde nos reunimos el día sábado en horas de la tarde, fueron 2 personas a la entrada del edificio a decirle a la fuerza de seguridad del edificio Avianca que venía un grupo de gente a tomarse el edificio Avianca, razón por la cual ellos se alertan, cierran el garaje del edificio y activan un mecanismo de seguridad que también tensionó a la gente. La policía fue con 3 patrullas a generar más intimidación. El coronel me pregunta los datos de qué personas van a ingresar al colectivo y que qué íbamos a hacer allá y que cuántos éramos, y no tenemos nosotros por qué dar esa información, o por supuesto no se la respondimos, pero esto para decirles que las violaciones a los derechos humanos que se han venido generando contra integrantes del campamento ya tienen una sistematicidad, porque desde el 3 de octubre, cuando inicia el campamento, ya empezaron a llegar algún tipo de amenazas. Lo que pasa es que no están totalmente recogidas por parte de ellos, pero imagino que ya están en ese ejercicio asambleario las personas que aún están juntas y pues deciden todavía mantenerse en una unidad del campamento, porque en palabras de uno de sus voceros, el campamento no dejó de existir porque no está en las carpas en la Plaza de Bolívar, porque el campamento es una idea de apoyo al proceso de paz y de apoyo sobre todo a la ruta de refrendación e implementación. Estando en la patrulla hay un compañero que se desmaya porque le habían dado un golpe en la cabeza, y resulta que le dijimos al señor policía, al señor agente que iba adelante: por favor, tenemos un compañero, necesitamos ayuda, un compañero desmayado, y la respuesta de él fue: por mí se puede morir. No era para que nos maltrataran tan feo, maltratados en el campo, maltratados aquí por los falsos positivos, porque a mí me querían meter en un carro a la policía y yo comencé a gritar. Hay personas que decidieron salir del campamento, pero muchas otras
decidieron quedarse ahí, con el objetivo de exigir una claridad en la ruta de la refrendación y en la ruta de implementación. Entonces estábamos muy atemorizados, no sabíamos para dónde nos llevaban, llegamos a un CAI, no nos dejaron en ningún momento en ese CAI, nos dieron otras vueltas, de repente pasamos por la 12 con séptima y vimos a una compañera y le gritamos todos, Daniela, Daniela, desesperados en la patrulla, y fue cuando los compañeros salieron corriendo detrás del carro a pararlo, y fue donde nos pudieron rescatar y nos pudieron bajar. Y había presencia de la personería distrital, de la defensoría y de los gestores de convivencia, pero lamentablemente no cumplieron su rol de garantizar los derechos humanos de las personas que fueron maltratadas. Lo que pasa jurídicamente ahí es que hay un abuso policial, y cuando hay un abuso policial del ESMAD, nosotros activamos la denuncia por excelencia, que es la denuncia penal, por las lesiones personales de las personas que decidieron testimoniar, porque no todas las personas que fueron atacadas, que fueron arrastradas por la policía, que fueron empujadas, que fueron golpeadas, que fueron subidas en patrullas de la policía, decidieron denunciarlo por temas de seguridad. Hay que decir que a varios de los líderes del campamento les han hecho persecuciones, amenazas. Llegaron buses, carros para que se fueran la gente, y sin carros, sin placas, no sabía para dónde íbamos. Era una incertidumbre muy verdad que esa mañana. Lo del alcalde de Bogotá, pues nosotros siempre hemos sabido que Peñalosa es una persona autoritaria que dijo que apoyaba el proceso de paz, pero prohibida que cualquier funcionario de la alcaldía hablara de paz o hablara de la negociación. Lo sé porque me lo han dicho los propios funcionarios. Entonces no me extraña que de manera arbitraria haya levantado el campamento por la paz que había en la Plaza de Bolívar y que haya hecho esto con policía, con ESMAD, y ya tenemos pues informes médicos de 10 incapacidades de 10 personas que estaban allí, y que Medicina Legal ya les ha dado incapacidades por los golpes que sufrieron durante el desalojo. Nos echaron a una patrulla sin saber por dónde íbamos. Ahí sí se sintió más susto porque pues nos pueden desaparecer como siempre desaparecen la gente. 3 o 4 cuadras después le dije a mi compañera Marcela Petro, quien iba conmigo, le dije, Marcela, no me vaya a dejar llevar porque ellos me van a desaparecer. Y los que metieron en un carro a la policía y los venían acá cuando ya todos gritaban que los sacaran del carro, y todos corrían detrás del carro. Nosotros en ningún momento como Campamento por la Paz negociamos nada con la Alcaldía Mayor, ni con ninguna entidad, ni del Estado ni del distrito. Sencillamente hubo una asamblea, algunos compañeros se levantaron, los fundadores del campamento, ellos mandaron una carta al alcalde Peñalosa diciendo que el campamento se había levantado, porque 2 o 3 no estaban de acuerdo, finalmente se fueron 10, pero nosotros continuamos y nunca hicimos ninguna negociación. O sea, nunca se me pasó por la mente que la Alcaldía Mayor de Bogotá fuera a ordenar este desalojo. Les preguntaba a la gente que qué había pasado con mis compañeros, mis hermanos de paz, no, que los habían desalojado del lugar. La personera de la ciudad argumenta que no sucedió nada, que nadie fue maltratado y nadie fue golpeado. Claro, que no va a sentir miedo si todo lo que pasa en Colombia y todo queda callado. Uno tiene que hablar, así le toca a uno morirse, uno le toca hablar. Que fue arrastrada, desvestida, subida a una camioneta prácticamente desnuda, solo en ropa interior. Tenemos otros casos en donde les dieron 7 días de incapacidad, a otros 6, a otros 4 días de incapacidad. Eso es lo que dice Medicina Legal y esos son los argumentos que tenemos y sobre eso nos basamos con las denuncias que hemos puesto y que ya están en curso. Golpearon mi cabeza y me desnudaron. Vamos a organizarnos, vamos. Es irónico que en tiempos de paz, las amenazas, abusos, asesinatos e intimidaciones no dejan de hacer parte de la cotidianidad colombiana. Una inmensa parte de los ciudadanos se movilizan y trabajan para que este propósito de la salida política del conflicto armado sea una realidad. Sin embargo, los rezagos del paramilitarismo y algunas fracciones del Estado insisten en que la paz no es nuestra. Yo lo que invitaría a la gente es a que todos firmemos los acuerdos.
Yo creo que hay que hacer como una especie de proceso constituyente donde todos decimos, acogemos los acuerdos, firmamos los acuerdos. 2, hay que estar en la calle. Yo creo que hay que mantener la movilización porque hay fuerzas que quieren echar atrás el proceso. Y yo creo que lo que va a pasar es lo que ya se ha anunciado, que el Congreso va a refrendar los acuerdos, se van a firmar esta semana y la próxima semana seguramente se van a refrendar vía Congreso y vendrá la fase de implementación. Sobre la fase de implementación, hay algunos que consideran que con la refrendación del Congreso ya se activaría ese procedimiento especial que llaman Fast Track, que es un procedimiento especial para implementar los acuerdos, pero también hay demandas en la Corte Constitucional para tumbar el artículo 5 del Fast Track, es decir, dejar vigente el procedimiento especial sin necesidad de plebiscito. Yo creo que esa es la tendencia, pero obviamente en este momento no es posible tener claro cuál es el mecanismo de implementación. Primero que todo, soy una ciudadana de bien, a pesar de que soy una campesina, soy una ciudadana de bien y no le debo nada a la justicia. Y eso me llena de miedo porque no es un grupo armado, sino que son las personas que son garantes de esa Constitución y de esos derechos humanos de la ciudadanía colombiana. Y hago parte de esa ciudadanía colombiana. El Campamento por la Paz, después de que se firman los acuerdos ya de manera oficial, que conocemos el mecanismo de refrendación, que sabemos que el miércoles ya hace su última fase, que hoy se aprobaron 2 fases muy importantes, sabemos que hay una implementación que viene. Esa ruta la estamos conociendo apenas y el Campamento por la Paz seguirá trabajando y seguirá luchando por esa ruta de implementación de los acuerdos. Porque una paz no puede existir si los pobres siguen siendo la mayoría de la población. Entonces eso no se justifica que nosotros como personas, como ciudadanos humildes, vengamos a buscar una paz y nos traten de esa manera. Eso me dolió más a mí que todos los golpes que les dieron a mis compañeros. Si bien es cierto, muchos sectores de las fuerzas militares están comprometidos con el proceso de paz, están en la facilitación, están cuidando las zonas de ubicación, etcétera, pues vimos lo que pasó la semana pasada con 2 miembros de las FARC que obviamente rompieron un protocolo y es que estaban por fuera de la zona de concentración, pero si eso era así, pues lo que tenían era que capturarlos y no ejecutarlos como al parecer pudo haber ocurrido. La historia en Colombia ha pasado que la misma de esas personas que hacen garante de esos derechos humanos han desaparecido personas. Nos sacaron porque nosotros tenemos esperanza, esos anhelos de conseguir algo, de mostrarnos a los indígenas, a los campesinos. Queremos. En últimas se empieza a cumplir el objetivo de atemorizar, de generar, digamos, zozobra, de generar miedo frente a posibles, digamos, futuras repercusiones en torno a otros dirigentes y un poco lo que se ha venido trabajando es precisamente la posibilidad de que eso no sea la respuesta, sino que por el contrario se hagan acciones como estas que demuestren que en las ciudades también estamos pendientes de lo que está sucediendo en los territorios y que no estamos dispuestos a que esta siga siendo la historia del país. En últimas, estas acciones lo que pretenden es decir, estamos juntos todos y todas construyendo la paz y vamos a estar denunciando, vamos a estar vigilando, vamos a estar haciendo veeduría frente a lo que suceda en los territorios porque esto no puede seguir siendo la realidad. Contravía.